¿Qué tal, mis amados? Luis Eduardo López, siervo de Jesucristo. Un saludo muy afectuoso. Vamos hoy continuando con la narrativa de lo que ocurrió en el tiempo de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En esta ocasión miraremos la purificación del templo. Luego de que Jesús entró, humilde, Salvador, montado sobre un burrito, un pollino, hijo de un animal de carga, entró a Jerusalén como un Salvador, como el Rey, y lo aclamaban. Inmediatamente entró al templo, y nos dice la Escritura, y entró Jesús al templo de Dios, y echó a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas, y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo los ciegos, los cojos, y los sanó, y los principales de los sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo, diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Jesús les dijo, sí. ¿Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos salió de allí, de la ciudad, a Betania, y posó allí. Vemos en primer lugar que todo esto es cumplimiento profético, toda la narrativa de lo que ocurrieron en la última semana de la vida de nuestro Señor Jesucristo en la carne, en los días de su carne, todo era cumplimiento profético, todo desde que se hizo carne, desde que el Verbo se hizo carne, hasta que fue recibido arriba en el cielo, vemos una manifestación profética. Vemos en Zacarías capítulo 3, dice que el Señor entraría súbitamente al templo. He aquí yo envío mi mensajero. Esto fue escrito 450 años antes de su cumplimiento de esta narrativa que acabamos de leer. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto a quien vosotros deseáis, y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, entró súbitamente, después de haber lavado los pies a los discípulos, como lo hemos visto en Juan capítulo 13, de haber sido ungido por María, la hermana de Lázaro, para la sepultura, cosa que criticó Judas, porque era el que echaba mano de la plata, porque manejaba la bolsa de dinero. Jesús entra súbitamente al templo. ¿Y qué era lo que ocurría? En aquella época todos los judíos querían ir por lo menos una vez en su vida a celebrar alguna de las fiestas, y esta era una de las fiestas más importantes, la Pascua. Estaba la Pascua, Pentecostés y Tabernáculo, las tres fiestas básicas y fundamentales que marcan el desarrollo de la historia de la humanidad. La Pascua, que se celebró cuando salieron de la esclavitud en Egipto, cuando sacrificaron cordero y pintaron los dinteles y los postes de las puertas donde había sangre, el ángel de la muerte pasaba y no hacía daño. Jesucristo, esto se cumple en Jesucristo. Jesucristo es nuestra Pascua y ya fue sacrificado por vosotros. Dice, Jesucristo murió a causa de tu pecado y el mío. En la segunda fiesta fue la de Pentecostés, que a los 50 días de la salida de Egipto, Dios le entregó las tablas de la ley a Moisés. Eso se cumple 50 días exactamente también después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, cuando viene el Espíritu Santo, el Espíritu de gracia, para ungir y tomar como residencia permanente a cada creyente. A cada creyente, el Espíritu Santo mora en cada creyente. Y entonces nos dice que entró al templo y echó fuera a todos los que vendían. Entonces ocurre que los judíos llegaban de tierras lejanas. Los que estaban a 25 kilómetros de Jerusalén estaban obligados a ir a las fiestas. Los que vivían fuera de los 25 kilómetros, pues ellos celebraban sus fiestas en sus lugares, pero
hacían sus ahorritos toda la vida para ir a Jerusalén. Cuando llegaban compraban el animal y resulta que tenían un mercado allá aterrador manejado por Anás, el jefe de los sacerdotes. Y Caifás era el que le tocaba en esta época, era el yerno de Anás. Anás era comprado, era manejado por Roma y hacía las cosas no conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a la voluntad del imperio romano. Para aquella época él tenía su negocio, vendían el animal tenía que ser de un año, perfecto, sin mancha, y estos le vendían animales tuertos, animales cojos, flacos, lánguidos. Cuando llegaron al sacrificio el sacerdote se los devolvía y entonces tenían que deshacerse de él, y era un negocio y cambiaban la moneda a un costo de 10 veces el valor. Era un mercado aterrador que hacían de la religión. En aquella época no es distinto ahora. Hoy hay unos grandes mercaderes vendiendo religión. Si bien la Biblia dice que el que vive para el altar del altar puede comer, porque así lo ordenó el Señor, 1 Corintios capítulo 9, así lo ordenó: el que vive para el altar del altar comerá. Pero otra cosa es hacer negocios engañando. La palabra nos dice que si diéramos nuestro pan al hambriento y saciáramos el alma afligida. Hay muchos hombres llamados pastores o ministros o maestros o aún apóstoles que lo que hacen es un negocio y quitarle el pan al hambriento. Jesús entró en el templo y vio todo este mercado y se enfureció. La ira, la palabra dice airaos pero no pequéis. Nosotros decimos acá ira santa. Fue una ira porque estaba contrariando y estaba dañando, afrentando lo más sagrado allí, que era el templo donde se hacían los sacrificios para el perdón de los pecados. Entonces entró y purificó. Esto tiene su paralelo hoy en día con nosotros. Tú invitas a Jesucristo a tu vida y te conviertes en su templo, y el Espíritu Santo entra y empieza a hacer la limpieza de pecado, de malicia, de hipocresía y de maldad. Entonces, en primer lugar, Jesús entra en el templo. En segundo lugar, hace la limpieza del templo. Ahora la limpieza es en nuestro corazón. De la abundancia del corazón habla la boca, porque los malos deseos, los malos pensamientos y las fornicaciones se maquinan es en el corazón. En tercer lugar, se cumple también lo dicho por el profeta Isaías unos 750 años antes, que nos dice: mi casa, casa de oración será llamada a todas las naciones. Mira, lo leemos acá, dice en Isaías 56:1, así dijo: guardad derecho, haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, el Hijo del Hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer el mal al extranjero. Y en el versículo 7 dice: y yo os llevaré a mi santo monte y os recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos en mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración a todos los pueblos. Somos casa de oración en todas las naciones, porque el pueblo de Dios ha sido hecho de gente de todo pueblo, lengua, linaje y nación. Somos el templo del Espíritu Santo, dice 1 Corintios 6:19, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual mora en vosotros, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados con precio. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Somos templo del Espíritu Santo. Hablo de a cada uno de los que le haya dicho: Jesús, eres mi Dios, mi Rey y mi Salvador, y te entrego mi vida. Si aún no lo has hecho, entrégate hoy y deja que Jesucristo transforme tu vida. Es una obra sobrenatural. Y luego de esto vino la manifestación del poder. Vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. La sanidad sobrenatural, la manifestación del poder. Cuando tú le entregas la vida al Señor, te rindes a Él, permites que Él te limpie
indiscutiblemente que el poder se manifestará, porque dice la Escritura en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda la tierra. Porque el Evangelio no consiste en palabras, sino en poder de Dios. Se manifiesta el poder de Dios. Después de esto, ¿qué fue lo que vino? Vino la murmuración. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo Hosana al Hijo de David, se indignaron. Vino la murmuración. Tú te entregas a Jesucristo, empiezas a ser transformado, a ser moldeado, a ser un digno embajador de nuestro Señor Jesucristo, y vendrán indiscutiblemente las murmuraciones, las críticas y las burlas a tu vida, que porque cambiaste el alcohol, el aguardiente por la Biblia, porque cambiaste la fornicación por la integridad y la virtud, y cambiaste la murmuración y el chisme por la oración y por una predicación que sale de un corazón limpiado y lavado por nuestro Señor Jesucristo. Viene murmuración, indiscutiblemente que lo que murmurarán. Lo han hecho conmigo, lo hicieron con Pablo. ¿Qué querrá decir este palabrero cuando estuvo predicando a los griegos en Atenas? Y Jesucristo les respondió, vino la alabanza. Entonces vemos, resumiendo, primero Jesús entra súbitamente al templo en cumplimiento de Malaquías capítulo 1. Vendrá la purificación. En el segundo lugar, la limpieza del templo, y purificará la plata y el oro, purificará tu vida. En tercer lugar, tu cuerpo, que es ahora el templo del Espíritu Santo, será casa de oración, no será casa de chisme ni de murmuración, y mucho menos de fornicación. Entonces vendrá el poder y las sanidades, habrá sanidades y manifestación sobrenatural de Dios a través de tu vida. Y por último, viene la murmuración, y finalmente termina con la alabanza. Jesús, cuando lo criticaron, les dijo, ¿no oíste, citando el Salmo 8, no oíste que de los que lloran y de los que maman perfeccionaste la alabanza? La alabanza es lo que debe caracterizar a un hijo de Dios. La alabanza nos caracteriza, mis amados. Entonces, confía en el Rey, entrega tu vida, permite que el Espíritu Santo llegue a tu vida. Confiesa el Señor. Jesús, antes de su muerte, entró montado en un burrito en Jerusalén, luego entró al templo, lo limpió, lo purificó. Jesús ha de venir a tu vida si haces la invitación. Entrégale tu vida a nuestro Señor Jesucristo. Él entrará, el Espíritu Santo hará toda la limpieza, cambiará la murmuración por oración y saciará tu boca de bien, como lo dice el Salmo 103, el que sacia de bien mi boca, el que me corona de favores y de misericordias. Entrega tu vida, ríndete a Él, inclina tu rostro y dile conmigo. Bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Ven a limpiarme de todo tipo de impurezas, de hipocresía, orgullo, vanidad, soberbia, altivez, altanería, maldad y de todo tipo de fornicaciones y de inmundicia. Señor soberano, haz de mí persona íntegra y virtuosa. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.